Dale, entonces phi es una función de naturales a naturales que nos dice la cantidad de números coprimos menores o iguales a n tiene n. O sea, se define de esta manera. Los ejemplos serían phi de 8 es 4. ¿Por qué? Porque 8 tiene 4 números coprimos a él menores a 8, los cuales son 1, 3, 5 y 7. 2 no, porque 2 y 8 de los dos son pares. 4 no, porque no son coprimos, porque ambos son pares. Y lo mismo con 6. Otro ejemplo sería phi de 17 es 16, porque 17 es primo. Entonces todos los números desde el 1 hasta el 16 son coprimos a 17. Ahora, un sistema reducido de residuos módulo n es un subconjunto de los enteros, tal que A tiene phi de n elementos. Todos los elementos de A son coprimos a n y todos son únicos módulo n. ¿Cuáles son estas tres condiciones de acá? Un ejemplo sería 1 menos 1. Es un sistema reducido de residuos módulo 6. Porque, veamos, este conjunto tiene dos elementos que es phi de 6. Este conjunto, 1 y 6 obviamente son coprimos. Y menos 1, o bueno, como estamos trabajando en módulo 6, menos 1 es 5. Y 5 y 6 también son coprimos. Y como último, 1 y menos 1 no son congruentes módulo 6, o sea, son únicos módulo 6. Y como se cumplen estas tres, tenemos que 1 menos 1 es un sistema reducido de residuos módulo n. Esto no tiene mucho peso ahorita, pero va a tener mucho peso cuando hagamos nuestras demostraciones y tengamos que trabajar con sistemas reducidos de residuos módulo n. Entonces pasemos al siguiente diapositiva. Este es un lema rápido antes de seguir. Acá solamente tenemos la recapitulación de qué significa phi de n y ejemplos de sistemas reducidos de residuos módulo n. Acá tenemos dos sistemas reducidos de residuos módulo 4 y acá tenemos uno módulo 6. ¿Se dan cuenta? 1 y 3 son únicos módulo 4. 1 y 3 son coprimos a 4. Y phi de 4 solamente es 1 y 3, o sea 2. Porque 1 y 3 son los números coprimos a 4. Entonces sí, efectivamente son sistemas reducidos de residuos módulo 4. Y lo que queremos demostrar es que si tenemos un sistema reducido de residuos módulo n, que sea A, que sean con x1 hasta x phi n, entonces si multiplicamos cada elemento por A, donde A y n son coprimos, entonces este conjunto resultante también es un sistema reducido de residuos módulo n. Y para que sea eso necesitamos que cumpla esas tres condiciones. La primera obviamente sí se cumple, porque solamente multiplicamos cada elemento por A. La segunda también se cumple, porque cada x1 es coprimo a n. Entonces si lo multiplicamos por otro coprimo a n, van a seguir siendo coprimos. Y ahora vamos a demostrar que todos los elementos de ahí son únicos módulo n. Entonces vamos a demostrarlo por contradicción. Entonces por contradicción tenemos dos elementos de A, bueno, de A chica a grande, que no sean únicos módulo n. Pero veamos. A es coprimo a n, entonces podemos dividir entre ambos lados. Nos queda que xy es congruente a xj módulo n. Pero esto no puede pasar. ¿Y por qué no puede pasar? Porque xy y xj son elementos de A. Entonces estos sí tienen que ser coprimos. O bueno, no coprimos. O sea, sí son coprimos. Pero acá lo que estamos contradiciendo es que esos dos elementos no son únicos módulo n. Y tienen que serlo. Entonces, a xy y a xj también son únicos módulo n.
Y como son únicos módulo n, también se cumple esta, y se cumple que A chica A grande es un sistema reducido de residuos módulo n. Entonces ahora pasemos al siguiente. Ahora, antes de encontrar una expresión cerrada para phi, vamos a demostrar que phi es una función multiplicativa. Para demostrarlo, primero tenemos que mostrar que phi de 1 es 1, y esto es obvio, no lo voy a demostrar. Y ahora tenemos que demostrar que eso se cumple para cualquiera mn coprimos. La forma en la que lo vamos a hacer es considerando A. A va a ser un número que es coprimo a mn. Pero como mn son coprimos, entonces tenemos que A es coprimo a n y A es coprimo a m. Ahora, vamos a considerar los pares ordenados A módulo m y A módulo n. ¿Cuántas opciones tenemos acá? Tenemos phi de m opciones. ¿Y cuántas opciones tenemos acá? A reducirlo, tenemos phi de n opciones. ¿Y por qué? Porque solamente es un residuo y a lo mucho acá hay m residuos, pero tenemos que A y m son coprimos. Entonces solamente tenemos phi de m opciones para A, bueno, para A módulo m, y similarmente para A módulo n solamente tenemos phi de n opciones. Entonces en total tenemos phi de m por phi de n pares ordenados por el principio de la multiplicación. Pero cada uno de estos pares ordenados corresponde únicamente a un entero reducido y también coprimo a mn. ¿Y cuántos coprimos reducidos? O sea, entre 1 y mn hay que son coprimos a mn. Solamente tenemos phi de m por n, tales enteros. Y por el teorema chino del residuo, que nos habla de la unicidad de una solución a un sistema de congruencias de esta manera, tenemos que cada par ordenado corresponde únicamente a un entero módulo mn. ¿Y cuántos de esos hay? Hay phi de mn. Pero como corresponde únicamente, tenemos una biyección entre estas dos cosas. Y como tenemos una biyección entre estas dos cosas, tenemos que phi de m por n es igual a phi de m por phi de n. Y esto solamente sirve si son m y n coprimos, porque estamos usando el teorema chino del residuo para hacer nuestro argumento. Sé que esta no es una demostración muy algebraica que digamos, pero sirve para tener la noción natural de cómo demostrar esto. Tal vez en el futuro suba una demostración muy algebraica de esto, pero por ahora esto es suficiente. Ahora vamos a encontrar una fórmula cerrada para phi de n. Como muchas veces, para encontrar la fórmula cerrada para phi, vamos a usar el teorema fundamental de la aritmética. Pero primero vamos a encontrar phi para cualquier primo y phi para cualquier potencia de cualquier primo. Entonces, para el primero, ¿cuántos números son coprimos a un primo? Son todos, porque es primo. Pues tenemos que es la cantidad de números en este conjunto, que es 1, 2, hasta p-1. ¿Y cuántos números hay acá? Hay p-1 números. Entonces, para cualquier primo, phi de ese primo es p-1. Ahora, para la potencia de un primo, tenemos todos los números, desde el 1 hasta el p a la r. Y vamos a quitarle todos los múltiplos de p. ¿Y cuáles son todos los múltiplos de p? Son 1p, 2p, 3p, y así sucesivamente hasta p a la r menos 1, p. Estos son todos los que no son coprimos a p a la r, porque tenemos un factor p.
Entonces, como este está incluido en este conjunto, lo único que vamos a hacer cuando hacemos esta operación de resta de conjuntos es restar las cardinalidades. Entonces, ¿cuántos números hay acá? Hay p a la r. Menos, ¿cuántos números hay acá? Vamos a usar el coeficiente de p, por así decirlo, y tenemos p a la r menos 1. Y podemos factorizarlo de la siguiente forma. Podemos ponerlo como p a la r menos 1 por p menos 1. O también lo podemos poner como p a la r por 1 menos 1 sobre p. Ya que al hacer la distribución, este y este se cancelan y nos va a quedar p a la r menos 1. Ahora, viendo esto, vamos a usar cualquier n natural con su factorización en primos. Entonces lo que vamos a hacer es phi de n es igual a phi de p1 alfa 1, p2 alfa 2, así hasta pk alfa k. Ahora vamos a usar el hecho de que esto es multiplicativo, entonces vamos a tener phi de p1 alfa 1, phi de p2 alfa 2 y así sucesivamente hasta phi pk alfa k. Y vamos a usar esta fórmula de acá que acabamos de derivar. Entonces nos va a quedar como p1 alfa 1 por 1 menos 1 sobre p1, p2 al alfa 2 por 1 menos 1 sobre p2 y así sucesivamente hasta pk alfa k por 1 menos 1 sobre pk. Pero la multiplicación es asociativa y conmutativa, entonces podemos mover todas las p's y potencias a la izquierda y nos va a quedar p1 alfa 1, p2 alfa 2 hasta pk alfa k por 1 menos 1 sobre p1 por 1 menos 1 sobre p2 y así sucesivamente hasta 1 menos 1 sobre pk. Pero esto simplemente es n. Lo podemos escribir como n producto de todos los de 1 menos 1 sobre pi, donde cada pi son todos los primos que dividen a n. Y lo vamos a escribir de esta manera. Entonces esta es la fórmula cerrada para phi de n. Ahora vamos a lo siguiente. Ahora vamos a demostrar el teorema de Euler y como corolario vamos a tener el pequeño teorema de Fermat. Estos dos son muy útiles para reducir números grandes, módulo n. Y el teorema de Euler lo que nos dice es que si a y n son coprimos, entonces a la phi de n es congruente a 1 módulo n. Entonces la manera en la que vamos a hacer es vamos a considerar a un sistema de residuos reducidos módulo n. O sea, lo vamos a escribir como a es igual a x1, x2 y así hasta x phi de n. Pero por nuestro corolario, si multiplicamos cada uno de esos elementos por a y conseguimos el conjunto a chica a grande, entonces esto también es un sistema de residuos reducidos módulo n. Pero ¿qué pasa si multiplicamos los productos? Bueno, ¿qué pasa si sacamos el producto de los elementos de un sistema de residuos reducidos módulo n? No importa cuál. Todos esos se van a reducir a los números coprimos a n entre 1 y n. Entonces el producto de los elementos de a es igual al producto de los elementos de a chica a grande si estamos trabajando en módulo n, o sea, son congruentes esos dos. Entonces tenemos que el producto de los elementos de a es igual a el producto de los elementos de a chica a grande si trabajamos módulo n, ya que todos estos se van a reducir a los números coprimos menores o iguales a n y positivos. Pero esto lo podemos escribir como producto de los elementos de a multiplicados por a chica por cada elemento.
Pero ¿cuántos elementos de A tenemos? Tenemos phi a la n, phi de n. Entonces, ¿cuántos factores A tenemos? Tenemos phi de n factores A. Entonces tenemos A a la phi de n por el producto de los elementos de A, ya que de esto a esto solamente los multiplicamos por A. Ahora, como este y este son iguales, y aparte no importa si los cancelamos porque son coprimos a n, porque es un producto de números coprimos a n, podemos cancelarlos. Y si los cancelamos solamente nos queda que a la phi de n es congruente a 1 módulo n. Y ahora, como corolario, si n es primo, tenemos que phi de n es igual a n menos 1. Y vamos a escribir p en vez de n porque queremos hacerlo obvio que es primo. Entonces tenemos que a la p menos 1 es congruente a 1 módulo p. Y este es el pequeño teorema de Fermat. Y este es el teorema de Euler. Este teorema de Fermat se puede demostrar sin el teorema de Euler. Tal vez lo haga en el futuro, pero este es un buen corolario y una buena aplicación de este teorema más fuerte. Ahora pasamos a lo siguiente. Ahora tal vez el resultado más técnico de este video es el teorema de Gauss, que nos dice que la suma de los totientes de los divisores de un número n es n tal cual. Entonces vamos a hacer un ejemplo con n igual a 15, vamos para que se den una idea de cómo funciona esto. Y los divisores de 15 son 1, 3, 5 y 15. Entonces, la suma de los divisores de 15, bueno, la suma de los totientes de los divisores de 15 es phi de 1 más phi de 3 más phi de 5 más phi de 15. Phi de 1 es 1, phi de 3 es 2, phi de 5 es 4 y phi de 15, veamos. Vamos a ver la fórmula. 15 es igual a 5 por 3. Entonces phi de 15 por la fórmula que acabamos de derivar es 15 por 1 menos 1 sobre 3 por 1 menos 1 sobre 5, que es 15 por 2 tercios por 4 quintos. Eso se cancela con esto y nos queda solamente 8. Entonces 1 más 2 más 4 más 8 es efectivamente 15. Entonces ya voy a borrar esto y vamos a demostrarlo con inducción en la cantidad de números primos que dividen a n. Ok, entonces primero vamos a empezar con que nomás hay un primo que divide a n. Y esto significa que n es la potencia de un primo tal cual. Entonces, la suma de los totientes de los divisores de la potencia de un primo. Primero, los divisores de la potencia de un primo solamente son las potencias más pequeñas de ese primo. Entonces vamos a tener que es la suma desde k igual a 1 hasta r de phi de p a la k. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, acá debería haber sido 0. Lo que vamos a hacer es primero sustituir, vamos a usar el k igual a 0 y vamos a escribirlo separadamente. Si k es igual a 0 tenemos que p a la k es 1 y phi de 1 es 1, entonces solamente tenemos 1 más suma desde k igual a 1 hasta r de phi de p a la k. Vamos a usar la fórmula cerrada para esto y nos va a quedar que es 1 más suma desde k igual a 1 hasta r de p a la k menos p a la k menos 1. Es igual a 1 más suma desde k igual a 1 de p a la k hasta r menos la suma desde k igual a 1 hasta r de p a la k menos 1. Ahora, vamos a escribirlo en paréntesis. Esto es 1 más p a la 1 p. Entonces tenemos p más p cuadrado. Y así todas las potencias hasta p a la r menos
1 menos 1 es 0, entonces solamente tenemos 1 más p cuadrado, hasta si k es igual a r, tenemos p a la r menos 1. Y si se dan cuenta, todo esto se resta. Bueno, todo esto se resta. Y lo único con lo que nos quedamos es p a la r, que es efectivamente n. Entonces ya demostramos el caso base. Ahora vamos a tener una hipótesis de inducción y vamos a hacer el paso inductivo. Entonces, nuestra hipótesis de inducción va a ser que si omega de n es k, o sea que n tiene k factores primos diferentes, entonces la suma de los totientes de los divisores de n es efectivamente n. Ahora vamos a considerar un primo distinto a todos los p1, p2, pk, o sea que un primo tal que p y n son coprimos. Y vamos a considerar un número m que sea p a la r por n. Entonces vamos a encontrar la suma de los totientes de los divisores de m. Y m porque omega de m es efectivamente k más 1. Y acá está encodificada nuestro paso inductivo. Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a partir esto como la suma de los totientes de por p a la r. Y esto lo vamos a poner como p a la 0, p a la 1, p a la 2, y así sucesivamente hasta p a la r. O sea, acá lo que vamos a hacer es vamos a partir esta suma dependiendo de la potencia de p. O sea, lo que vamos a hacer es suma de los totientes de los divisores de n por p a una respectiva potencia. Vamos a empezar con p a la 0, o simplemente esto, más la suma de los divisores de los totientes de los divisores de n por p a la 1, más la suma de los totientes de los divisores de n por p al cuadrado, y así sucesivamente hasta la suma de los totientes de los divisores de n por p a la r. Ahora, recordemos que la función phi es multiplicativa, entonces podemos partirlo así para no volverlo a escribir. O sea, lo que estamos haciendo es cada phi de d por alguna potencia de p, lo vamos a pedir como phi de d por phi de la potencia de p. Habiendo hecho esto, podemos factorizar todo esto. Vamos a sacar como la suma de los totientes de d, donde d son los divisores de n, por 1 más phi de p más phi de p cuadrado, así hasta phi de p a la r. Pero todo esto es nuestro caso base, y esto es igual a p a la r. Y todo esto, ya lo habíamos, es nuestra hipótesis de inducción, y esto solamente es n. Y tenemos n por pr, que es igual a m, que es lo que queremos demostrar. Entonces, efectivamente, la suma de los totientes de los divisores de n es n. Ahora vamos a hacer un problema de práctica. Nuestro último problema va a ser hallar todas las tercias de primos PQR que cumplan que P a la Q más Q a la P es igual a R. Entonces, lo primero de lo que nos tenemos que dar cuenta es que P y Q tienen una paridad opuesta. Por ejemplo, si P es igual a 2, es igual a Q, o sea, si ambos son 2, tenemos 2 a la 2 más 2 a la 2, que es 8. Y 8 no es primo, entonces esto no puede pasar. Pero si P y Q ambos son mayores a 2, tenemos un impar más un impar igual a un par. Pero si son mayores a 2, entonces esto es mayor a 2 a la 2 más 2 a la 2, que es igual a 8. O sea, R es un par mayor a 8 y no existen pares mayores a 8 que sean primos.
Entonces nuestra última opción es que alguno sea igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer es que sin pérdida de generalidad tenemos que Q es igual a 2. Ahora tenemos P a la 2 más 2 a la P igual a otro primo R. Pero, ¿qué pasa para que esto sea primo? Vamos a hacer casos pequeños. Si P es igual a 3, tenemos 9 más 8 igual a 17, que es primo. Entonces sí cumple. Si tenemos P igual a 5, tenemos 25 más 32, que es igual a 57. Pero 57 es 19 por 3. Si tenemos P igual a 7, tenemos 49 más 128. Y esto es igual a... A ver. Esto es igual a 7, 7, 1. Pero este es divisible entre 7. Perdón, esto es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque 1 más 7 es 15. Y 15 es un múltiplo de 3. Entonces esto es un múltiplo de 3 también. Entonces vamos a intentar demostrar que si P es mayor a 3, entonces esto es un múltiplo de 3. ¿Y cómo lo haremos? Vamos a trabajar módulo 3. Entonces P al cuadrado más 2 a la P es congruente a ver. Esto, por el pequeño teorema de Fermat, tenemos que P al cuadrado es congruente a 1 módulo 3. Si P y 3 son coprimos. ¿Y cuando son coprimos? Cuando P es mayor a 3. Entonces esto es congruente a 1. Más 2 es congruente a menos 1. Entonces 2 a la P es congruente a menos 1 a la P. Pero P si es mayor a 3 es impar. Y si es impar tenemos que esto es congruente a menos 1. Pero 1 más menos 1 es congruente a 0, módulo 3. Entonces si P es mayor a 3, tenemos que R es múltiplo de 3. Entonces la única opción que nos queda es Q igual a 2, P igual a 3 y R igual a 17. Entonces todas las tercias que cumplen esto son 2, 3, 17 y 3, 2, 17. Y esa es la solución del problema. Y ya.